influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en modo fácil. En modo fácil. Conduce Fabiola Navarro Luna, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia en modo fácil es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Fabiola Navarro, soy secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En esta emisión te hablaré de niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. Acompáñanos. Nuestro sistema de jurisprudencia en materia electoral se compone de dos métodos para identificar criterios novedosos o relevantes. Uno son las jurisprudencias y otros son las tesis. Las tesis son criterios que pueden referirse solamente a un caso o a dos y que contienen una decisión tomada por las magistradas y los magistrados electorales que es relevante o novedosa. Cuando esta decisión se confirma en al menos 3 asuntos, esta decisión se vuelve una jurisprudencia. En este caso vamos a hablar de una tesis que fue aprobada recientemente por el Pleno de la Sala Superior y que tiene como motivo de reflexión la aparición o la utilización de niñas, de niños y de adolescentes en la propaganda electoral de algunas candidaturas de este proceso electoral 2023-2024. Es en este asunto que da lugar a la formación de esta tesis, se consideraron 2 sentencias en las cuales las magistraturas tuvieron que revisar si era correcto lo resuelto por la autoridad administrativa electoral que conoció o recibió 2 quejas presentadas por diferentes partidos políticos en las que denunciaban en un caso que la candidata a presidenta a la República estaba utilizando de manera indebida la imagen de niñas, niños y adolescentes porque en la difusión de un promocional en el canal de YouTube se apreciaba de manera clara a diversas personas menores de edad. En el otro caso, lo que se denunció fue a un candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en el cual también se utilizaba un video que a simple vista se apreciaba que se había grabado hacía muchos años, pero se advertía la imagen de niñas, niños y adolescentes. Quizá vale la pena decir que esta temática, la utilización de niñas, niños y adolescentes en propaganda electoral, ha sido motivo de múltiples denuncias y de reflexiones y de criterios por parte de las autoridades electorales, especialmente a partir del proceso electoral 2018 es cuando se empieza a utilizar como un recurso de comunicación la presencia de la niñez en diferentes programas o promocionales de partidos políticos. Y hay un primer momento en el análisis de estos casos en donde se reflexiona si esto es válido, si se puede o no utilizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes en contenidos de tipo propagandístico o electorales. En ese momento, en esos primeros años, lo que se denunciaba, las quejas tenían como material denunciado spots. Esto es relevante porque significa que había una producción y por tanto una decisión deliberada de que estas personas menores de edad aparecieran, ya sea como actores o de manera incidental.
Y eso generó que el Tribunal Electoral, como garante de los derechos político-electorales, pero también de todos aquellos otros derechos que están relacionados, determinara que sí era válido siempre y cuando se asegurara que los partidos políticos y sus candidaturas cuidaran el interés superior de la infancia. Esto significa que hubiera una decisión consciente y deliberada de anteponer ante todo la dignidad, el buen uso de su nombre, de su imagen, de su reputación y de su honra antes de la libertad que tienen las personas para poder expresarse políticamente o electoralmente. Y entonces esto llevó a que se aprobaran unos lineamientos que esencialmente lo que regulan es cómo hacer para proteger estos derechos de la niñez y de la adolescencia. Y lo que establecen de manera muy amplia es que cuando se utiliza a ellos en este tipo de contenidos, hay que tener el consentimiento informado de la niñez y o de sus padres. Y cuando esto no sea posible, hay que difuminar la imagen para que no sean identificables. Ahora, este proceso electoral mostró casos que ya no tienen como motivo de denuncia un promocional o un spot, es decir, en donde la aparición es de manera incidental porque son captados en eventos proselitistas que se graban y luego se suben a las diferentes redes sociales. Y lo que se denunciaba es que no se había cuidado su imagen al no protegerse o no difuminarse su rostro. Entonces, esto ameritó otro tipo de reflexiones porque ya no estábamos hablando de esos promocionales que habían sido grabados, en donde probablemente había un guión, una narrativa deliberada y un deseo de utilizarlos de manera directa. Y esto es el contexto. Este criterio en particular es interesante porque aquí lo que se denunció es la utilización de videos que se utilizaron en este proceso electoral, pero cuyas imágenes corresponden a grabaciones de hace muchos años. En el caso de la candidata a la presidencia de la República, ese video se grabó hace más de 18 años. Y en el caso del candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, también se grabó hace muchos años, pero además en él aparece el propio candidato cuando era niño y familiares de él, que ahora pues son adultos. Por la simple transcurso del tiempo era muy obvio que fueron niños, pero ya no lo eran al momento en que se denuncia. Entonces, lo que se resolvió en estos casos es que no se justifica el inicio de un procedimiento sancionador cuando de los elementos que tiene la autoridad que analiza las quejas se advierte claramente que por el simple transcurso del tiempo esas personas ya no son menores de edad. Y en ese sentido, al no serlo, no hay posibilidad de violar todos estos derechos que están asociados al interés superior de la niñez. La tesis se llama o tiene como rubro desechamiento. Procede cuando se denuncie la presunta vulneración al interés superior de la niñez y cuando del análisis preliminar que se advierta que las personas menores de edad involucradas ya alcanzaron la mayoría de edad. Vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Continuamos en Jurisprudencia en modo fácil con el tema Niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. En esta misma sesión, en la que el Pleno de la Sala Superior aprobó la tesis que autoriza o confirma que es válido desechar las quejas cuando la autoridad que recibe las quejas determina o detecta de manera muy evidente que las personas que aparecen en los promocionales o en los videos denunciados
Si bien fueron niñas y niños cuando se utilizó su imagen o se realizaron las grabaciones, lo cierto es que al momento en que se presentan las denuncias ya no lo son, por lo cual no se justifica que se inicie un procedimiento sancionador. En esta misma sesión se aprobó una sentencia que resuelve un recurso de revisión de un procedimiento especial sancionador que tiene como motivo una denuncia y una sentencia de la sala especializada que encontró que se había acreditado la infracción consistente en vulneración a las reglas de la propaganda político-electoral por la inclusión de niñas, niños y adolescentes por un video de una candidata a la presidencia de la República en la cual se advirtió la aparición de al menos 4 niñas o niños. Este asunto nos parece relevante comentarlo porque le dio la oportunidad a las magistraturas de hacer una reflexión diferenciada que tiene como antecedente, como ya lo habíamos comentado, algunos años, al menos 6 años en los cuales se ha estado conociendo de quejas y de medios de impugnación en los que se cuestiona lo que se resolvió en estas quejas con motivo de la presencia o el uso de la imagen de estas niñas, niños y adolescentes. En este caso se habló explícitamente de una nueva reflexión a la luz de la experiencia de la acumulación de casos y lo que la magistratura ponente propuso al Pleno fue considerar estos elementos diferenciadores que hacían que este caso fuera o mereciera ser visto desde otra perspectiva. En este caso era la presencia de estas niñas y niños en un evento electoral, pero su presencia era incidental, era muy rápida, no era posible distinguirlos e identificarlos nítidamente, era material que se transmitió en vivo, en donde su participación fue por tanto pasiva, no eran el centro de la propaganda, de manera que era posible advertirlos, pero a través de estas imágenes conocidas como paneos o barridos, y entonces se determinó que en este caso, por la brevedad de su aparición, por la lejanía de la candidata involucrada, no era posible sostener que hubiera una posibilidad de ponerles en riesgo o de afectar su imagen, su honra, y por ello se propuso revocar la sentencia de la sala especializada que había encontrado que sí se acreditaba la infracción. Esto porque en términos de los lineamientos bastaba que en un promocional apareciera una niña o un niño para considerar que se actualizaba esta infracción. De manera que esta sentencia al parecer abre el inicio de una nueva manera de reflexionar estos asuntos, por lo que es importante tenerla en cuenta. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Jurisprudencia en modo fácil. En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia en modo fácil. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.